Máquina de Carnot. Una cierta entropía entra a temperatura alta, realiza su trabajo y la misma cantidad de entropía sale a temperatura baja. O sea que una máquina ideal no solamente conserva la energía, conserva también la entropía. Eso es el ideal. Pero, ¿qué pasa en la realidad? En el mundo real. ¿Qué sucede realmente con la máquina jadeante y rechinante? Por un lado, todas las máquinas conservan la energía. El trabajo es igual a la diferencia entre el calor que entra y el calor cedido. Pero, utilizando las mismas temperaturas, la máquina real produce menos trabajo que la máquina ideal de Carnot. Realiza menos trabajo y desprende más calor. Así, aun cuando la entropía que entra pueda ser la misma que en la máquina de Carnot, la entropía que sale es mayor. Eso es un hecho asombroso. La entropía que sale de una máquina real es mayor que la entropía que entra. ¿Podría eso significar que la máquina real crea entropía de la nada? En realidad sí. Y eso es porque en las máquinas reales el calor que fluye no es isotérmico. Los movimientos del émbolo no son adiabáticos. Hay siempre rozamiento entre las partes en movimiento. Independientemente de lo que pueda ser su producto final, todas las máquinas reales fabrican entropía. Independientemente de las condiciones del lugar de trabajo, las existencias de entropía crecen siempre. E independientemente del lugar de trabajo, los seres humanos no poseen la patente de fabricación de la entropía. Día tras día, las máquinas de la madre naturaleza van fabricando entropía. Y nadie sobre la Tierra puede competir con ellas. Cada cuerpo material, en cualquier lugar del universo, contiene entropía. Y aunque no siempre es fácil decir cuánta entropía contiene, no es demasiado difícil determinar cuándo circula entropía de un cuerpo a otro. Si el calor sale de un cuerpo a la temperatura T, la entropía del cuerpo disminuye en Q partido por T. Si el calor entra a la temperatura T, la entropía del cuerpo se incrementa en esa cantidad. Cuando a través del cosmos fluye calor, fluye entropía con él. Todas las máquinas extraen calor de alguna parte, del sol quizás, o de la caldera de un barco. Utilizan parte de él para hacer su trabajo y después liberan el resto. No tiene demasiada importancia a dónde va ese resto, no en el gran esquema de las cosas. Va a la atmósfera, al mar o a cualquier lugar que esté frío y que sea lo suficientemente grande como para no verse afectado por esa aportación de calor. Las máquinas diseñadas por el hombre funcionan de una forma muy similar a las que la madre naturaleza prepara. Mientras el calor fluya desde una temperatura alta a otra más baja, las cosas marchan sobre ruedas. Y mientras haya combustible, carbón, petróleo, madera o cualquier cosa que sirva, seguirán marchando. Pero si se acaba el combustible, deja de haber flujo de calor. El cuerpo se enfría, su temperatura baja poco a poco y cuando llega a la misma temperatura del medio que le rodea, está en un estado de equilibrio. Siempre que circule el calor y un cuerpo caliente esté más caliente que el cuerpo frío, aumentará la entropía y continuará aumentando hasta que no pueda suceder otra cosa, hasta el estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, la entropía no crece más. Dicho de otro modo, el estado de equilibrio es el estado de máxima entropía. Todos los procesos de la naturaleza se pueden ver siempre por todo el universo como una constante marcha para aumentar la entropía. Y aunque esos hechos hayan sido comprobados en la mayoría de los circuitos científicos, algunos investigadores no cesarán en su empeño. Quizás sea porque hay un hecho que todavía deja perplejos a los más curiosos. Aunque el hielo se funde cuando recibe calor procedente del fluido experimental, no se calienta mientras algo de él quede en estado sólido. ¿Por qué? Un flujo de calor produce la transformación del hielo en agua a una temperatura constante. Por consiguiente, mientras el hielo se esté transformando en agua, la entropía del agua está aumentando. Y así, el agua es un estado de más alta entropía que el hielo.
En realidad, cualquier sólido es un estado de más baja entropía que el de la misma materia en forma líquida. El líquido es un estado de la materia más caótico y desordenado que el sólido. Tiene mayor entropía. En la Tierra y en el mar, o en el mar y en la Tierra, o en cualquier lugar del universo, entropía creciente significa tosquedad y desorden creciente. El propio hielo, un sólido cristalino, es un estado de la materia en el que las moléculas existen en una estructura proporcionada geométricamente simétrica. En un sólido, cuando los átomos se agrupan en la configuración más favorable, las moléculas se organizan de modo que reduzcan al mínimo su energía potencial. El agua presenta un cuadro diferente. Recuerden, las moléculas de líquido son caóticas, desordenadas, dispersas y desorganizadas. Evidentemente, las moléculas líquidas no minimizan su energía potencial como lo hacen las de los sólidos. Y así los líquidos no solo tienen más entropía que los sólidos, también tienen una energía potencial mayor y por tanto más energía total. ¿Fundir o no fundir? Esa es la cuestión. Si la dinámica no está completamente clara como un cristal, en este caso como un cristal de hielo, considerémoslo desde el punto de vista del cubo de hielo. Cuando el hielo se funde se convierte en agua, un estado de mayor entropía. Y eso está bien, porque a la naturaleza le gusta precisamente que aumente la entropía. Pero un momento, antes de fundirse, antes de transformarse en agua, el hielo debe también aumentar su energía, por lo cual requiere extraer energía del resto del universo. Pero si esa energía calorífica fluye desde el mundo hacia el hielo, se reducirá la entropía del resto del universo. Y eso no está bien. ¿Es muy malo? La entropía del resto del mundo disminuye en la cantidad. Energía que fluye dividida por la temperatura. Recuerden que la naturaleza siempre necesita aumentar la entropía. En este caso, la entropía del hielo más la del resto del universo. Si la temperatura fuera muy baja, sería ciertamente muy malo. Fundir el hielo produciría un gran descenso en la entropía de todo el universo. Y si la temperatura fuera muy alta, no sería tan malo. La entropía del conjunto aumentaría cuando se funde el hielo. Eso es por lo que, en el gran esquema de las cosas, el hielo nunca se derrite a temperatura baja. Y el hielo nunca existe a temperatura más alta. Mientras tanto, de vuelta a la tiza, por no hablar del universo en su conjunto, hay en alguna parte una temperatura intermedia que no favorece al hielo ni al agua. Es la única temperatura a la que el hielo y el agua pueden coexistir. Eso explica por qué esas cubetas científicas no se calentarán hasta que todo el hielo se haya derretido. Así, en el lenguaje científico de la tiza, la magnitud que la naturaleza se esfuerza por maximizar no es solamente la entropía del hielo. A una determinada temperatura es la entropía menos la energía dividida por la temperatura del hielo. A medida que la energía de cualquier muestra menos la temperatura multiplicada por la entropía disminuye, la entropía de todo el universo aumenta. E menos T por S es la energía libre. Aunque no hay algo así como comida libre, sí hay una gran cantidad de energía libre. Cada partícula de materia en el mundo hace que su propia parte de energía libre sea lo más pequeña posible. Eso es lo que se requiere para maximizar la entropía del universo. De modo que tanto dentro de los confines de una cubeta científica como por todo el universo, la ley del crecimiento de entropía dirige a la materia desde el orden al desorden. Durante algún tiempo se ha pensado que la entropía creciente en el universo conduciría al propio universo a un estado definitivo de desorden. Y a eso le llaman la muerte térmica del universo. No parece un buen porvenir. Es una noción provocadora, al menos peligrosa. Y queda aún la cuestión: ¿hundirá toda esta entropía creciente al universo en un estado de caos total? Si es así, no sería la primera vez que se descubre el destino del universo en un vaso de whisky con hielo.
Y así, el principio de entropía nos ayuda a comprender el rendimiento de las máquinas de vapor y además, por qué los líquidos se congelan a una cierta temperatura y los sólidos se funden a una cierta temperatura. Pero hay alguna gente que creen que tiene un significado más profundo y piensan que el principio de la entropía define la dirección del flujo del tiempo. Voy a explicarme. Supongamos posible ver un choque entre dos átomos. Un átomo podría venir así y salir por aquí, y el otro átomo, tras chocar con él, sale en esta dirección. Bien, si vieran una película de esta colisión, no serían capaces de decir si la película se ha proyectado hacia adelante o hacia atrás. Porque a nivel microscópico, la ley de la entropía no se aplica. Las leyes de la física funcionan igualmente en un sentido o en el inverso. Según las leyes de la física, a este nivel, el tiempo no tiene una dirección determinada. Pero en lugar de eso, supongamos que ven a alguien dejar caer una pelota desde una torre. Viendo una película de esto, ustedes dirían inmediatamente si se estaba proyectando hacia adelante o hacia atrás. Cuando va hacia adelante, los botes de la pelota se van haciendo cada vez más pequeños. Si vieran que se hacen cada vez mayores, sabrían inmediatamente que la película iba hacia atrás. Bien, pues lo que ocurre en ese caso es que la energía de la pelota se va convirtiendo en calor, y eso aumenta la entropía del universo. Y ustedes ya saben, sin que nadie se lo tenga que explicar, que la manera correcta de pasar la película es en la dirección en que aumenta la entropía. Y eso es lo que determina la dirección del curso del tiempo. Y de igual manera hay quien piensa que el segundo principio de la termodinámica determina la dirección del curso del tiempo. Pero otros dicen que el segundo principio es una mera tautología. La entropía aumenta con el tiempo y el tiempo aumenta con la entropía. Luego, ¿qué hay de nuevo? Yo no pienso así. Comprendo perfectamente en qué dirección corre el tiempo y naturalmente pienso que el nuestro se ha acabado. Así que hasta la próxima vez. O, si la entropía disminuye, hasta la vez pasada.